Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados / mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. Entonces, estamos ahí, parece que estamos, ya, si no, me tapan en ranas y me dicen, oye, weón, algo está fallando, bla, 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 y ahí vemos cómo solucionar. Pero de momento parecería que estamos, porque ahí ya estamos con todo en orden. Así que, amigos míos, puta, es que esto no puede ser así nomás. Entonces, por suerte tengo aquí mi bebida de dólar. Y vamos a hacer un importante salud. Me voy a servir en la taza, ya que en la taza me sirvo todo, lo que sea bebestible. Y vamos a hacer un modesto brindis, que si bien no es con vino o con algo más elaborado, simplemente podría ser incluso con agua. Pero lo que importa es que estamos, aunque con ciertos tropiezos, con ciertos pasitos así, pasitos tuntún, estamos logrando vencer los obstáculos. Estamos logrando hacer honor, amigos míos, a eso que tanto repetimos que nuestra mente es más fuerte. Así que, contra la muerte, porque vivamos mañana. A vuestra salud, a la salud de nuestra querida hermandad, nuestra querida logia, aprobada por el amado por todos, Keanu Reeves, salud por ti, Keanu, donde estés. Esta bebida cola sabe más maravillosa que nunca, más refrescante y gaseosa. 2 patas y 2 pies. Así que eso, ya. Entonces, estamos frente a Los Ángeles Caídos, Engaño y Traición, de Mike Lee, a quien conocemos por el relato Lobo a las Puertas. Una breve introducción. Las noticias sobre la traición de Horus se extienden. La Gran Cruzada parece haber alcanzado un punto muerto durante el cual los primarcas y sus legiones deciden de qué lado descansará su lealtad, si del lado del emperador o del lado de Horus, el señor de la guerra. Los ángeles oscuros serán puestos a prueba tanto en el espacio exterior como en su propia patria, Caliban. Mientras su planeta se esfuerza por liberarse del gobierno de las leyes del imperio, una guerra civil estalla en su interior. Las esperanzas están puestas en los ángeles oscuros que se verán inmersos en un sangriento conflicto en el que todo lo que conocen y en lo que confían quedará en entredicho. Muy bien. Procedamos entonces con el prólogo. Prólogo. Lealtad y honor. Caliban, año 147 de la Gran Cruzada del Emperador. No hubo toque de trompetas para anunciar su llegada, ni los esperaba una exaltada multitud para darles la bienvenida. Regresaron a Caliban en mitad de la noche tras descender a través de las sombrías nubes de una de las últimas tormentas de otoño. Una tras otra, las naves de desembarco traspasaron el encapotado cielo y las blancas luces de los trenes de aterrizaje atravesaron la oscuridad mientras continuaban el descenso hacia la plataforma de aterrizaje. Durante unos instantes, los negros cascos de las Stormbird se vieron iluminados por el cegador brillo amarillo de las luces del espaciopuerto que resaltaban la insignia de la espada alada de la primera legión del emperador en las amplias alas de los transportes. Las naves de asalto encendieron los reactores y tomaron tierra sobre la plataforma de aterrizaje entre una inmensa nube de humo y de sibilante vapor. Momentos después, se oyó el estruendoso sonido metálico de las rampas de asalto golpeando el permacemento, seguidos de los pesados pasos de miles de pies acorazados. Inmensos gigantes de anchos hombros emergieron entre la ondulante neblina. La lluvia golpeaba sobre las placas curvas de la armadura negra de los ángeles oscuros y empapaba las blancas túnicas de los guerreros iniciados. Aquí y allá, algunos luceros de borrosa luz carmesí escapaban a través de las viseras de los yelmos de combate, pero la mayoría de los astartes tenían el rostro descubierto ante la tormenta.
El agua caía sobre sus toscas frentes y sus pómulos romos, sobre los relucientes conectores de datos y sobre sus cabezas afeitadas. La expresión de todos ellos era dura e impasible como la roca. Los astartes marcharon hasta el otro extremo del permacemento y formaron filas en silencio de cara a las Stormbird con las pistolas Volter en posición de presentando armas. No había orgullosos estandartes que elevar sobre las hileras apretadas, ni audaces campeones que encabezasen las filas con sus ceremoniales arneses y sus espadas de precisión. Todos aquellos honores se habían quedado atrás, con el resto de capítulos que seguían luchando con el primarca en la cuarta flota expedicionaria en Sarosh. Sus armaduras estaban bruñidas y sin adornos. Solo unos pocos presentaban señales de cicatrices de combate que se habían ido curando durante el largo viaje de regreso. Desde que dejaron Caliban para unirse a la cruzada del emperador, tan solo habían participado en una única campaña. Solo algunos de ellos habían estado antes en un combate donde recibieron la orden de volver a casa. Los reactores rugían a medida que las Stormbird vacías se elevaban pesadamente para dejar sitio a las muchas otras naves de desembarco que descendían a través del cielo encapotado de color gris metálico. Las filas de los guerreros que regresaban fueron aumentando y pronto llenaron el extremo norte de la plataforma de aterrizaje. Se tardaron más de 4 horas en transportar a todo el contingente hasta la superficie del planeta, y las naves de asalto no dejaron ni por un momento de aterrizar y despegar. Los guerreros congregados esperaban y observaban en absoluto silencio, imperturbables y quietos como estatuas, mientras el viento aullaba y la tormenta rugía a su alrededor. 2 horas antes del alba, la última escuadrilla de transportes tomó tierra. Las filas de astartes se movieron ligeramente cuando los guerreros salieron de su meditación y recuperaron el estado de completa atención mientras las rampas de las últimas Stormbird descendían y sus pasajeros desembarcaban. Primero llegaron los heridos, astartes que habían sufrido heridas graves durante el desembarco de combate en Sarosh. Sus figuras inconscientes eran transportadas en camillas gravíticas y atendidas por los atentos apotecarios de la Legión. A estos les siguió la Guardia de Honor, compuesta de los guerreros iniciados de mayor rango en el cuerpo. A la cabeza marchaba el hermano bibliotecario Israfael, con su adusto rostro oculto bajo las profundidades de una amplia capucha de brocado. Todos los astartes de la Guardia de Honor vestían túnicas aderezadas con rubíes, zafiros, esmeraldas, adamantinos u oro que simbolizaban su devoción a uno de los altos misterios. Todos, excepto uno. Sahariel marchaba 10 pasos por detrás del hermano Israfael, con la cabeza oculta bajo una capucha al igual que su mentor, y con las manos acorazadas sumergidas entre las amplias mangas de su austera túnica. Se sentía incómodo y fuera de lugar entre los campeones y los iniciados de alto rango, pero Israfael había insistido. «¡Nos salvaste a todos en Sarosh!», declaró el bibliotecario una vez a bordo de la ira de Caliban. «Incluso al mismísimo primarca. Y últimamente pasas más tiempo junto a Luther que todos nosotros juntos. Si tú no mereces estar en la Guardia de Honor, ninguno de nosotros lo merece». La Guardia de Honor seguía de manera acompasada a sus hermanos heridos, que avanzaban lentamente junto a las filas de ángeles oscuros que aguardaban y que después se marcharon en dirección a las extensas instalaciones médicas de Aldurur. Israfael detuvo a la Guardia de Honor ante los astartes reunidos y murmuró una repentina media vuelta. 12 botas golpearon el suelo al unísono sobre el mojado y resbaladizo permacemento y todos los guerreros se pusieron firmes. La lluvia repiqueteaba contra la capucha de Sahariel y poco a poco la iba pegando a su afeitada cabeza. Al otro lado de la plataforma de aterrizaje, la rampa de asalto del Stormbird descendió con un leve silbido del sistema hidráulico. Una luz rojiza iluminó la rampa y dibujó una larga figura marcial sobre el chamuscado pavimento al tiempo que una figura acorazada emergía hacia la noche tormentosa. Justo en ese instante, la lluvia torrencial amainó y el aullante viento aflojó como si contuviese el aliento mientras Luther pisaba Caliban de nuevo. El otrora caballero lucía una reluciente armadura negra y dorada forjada a medida al estilo calibanita en lugar de seguir el pesado patrón de la de tipo cruzado que vestían la mayoría de los astartes. En su antebrazo llevaba atado un curvo escudo de combate adamantino con la insignia de una serpiente calibanita, mientras que su hombrera derecha presentaba la insignia de la espada alada de la primera legión del emperador sobre un fondo verde oscuro. En la cadera izquierda llevaba a Anochecer,
la temible espada de energía que le había regalado Lionel Johnson en tiempos mejores. A la derecha, en una funda, descansaba una vieja y gastada pistola que había utilizado en infinidad de ocasiones en los bosques plagados de monstruos de Caliban. Un gran yelmo alado ocultaba los rasgos del caballero y una pesada capa negra ondeaba sobre sus pies mientras avanzaba con velocidad hacia los guerreros congregados. Todas las miradas estaban puestas en Luther, que se detuvo a 20 pasos exactos de los astartes e inspeccionó sus filas con ojos brillantes e implacables. Aunque habían recibido gran parte de las mejores físicas que habían experimentado Sahariel y los demás, a diferencia de ellos, Luther ya era demasiado viejo para recibir la semilla genética. Sus hombres le sacaban la cabeza y los hombros, pero su propia presencia física parecía llenar el espacio que lo rodeaba, lo que le hacía parecer mucho más grande de lo que en realidad era. Incluso Israfael, terrano de nacimiento, parecía algo cohibido en presencia del número 2 del león. Era la clase de hombre que solo nace una vez cada 1000 años. La clase de hombre que podría haber unido a todo Caliban de no haber sido por la aparición de otra figura todavía más poderosa, el mismísimo Lionel Johnson. Luther observó a los astartes un momento más y después elevó los brazos y se despojó del yelmo. Su rostro era cuadrado y bien parecido, con pómulos pronunciados y nariz aguileña. Tenía los ojos oscuros y penetrantes como esquirlas de obsidiana pulida y el cabello negro azabache y completamente afeitado. Los truenos resonaban por el sur y el viento empezó a levantarse de nuevo, lanzando una cortina de fría lluvia sobre la plataforma de aterrizaje. Luther alzó la vista hacia el cielo y cerró los ojos. A Sahariel le pareció vislumbrar un atisbo de sonrisa en su rostro mientras las gotas golpeaban sus mejillas. El agua cayó con más fuerza hasta convertirse de nuevo en un aguacero. Sahariel observaba mientras Luther respiraba hondo y miraba de nuevo a las tropas reunidas. Esta vez la sonrisa era amplia y de camaradería, pero Sahariel advirtió que ésta no llegaba hasta los ojos del caballero. «Bienvenidos a casa, hermanos», dijo Luther con voz poderosa a través de la lluvia y el viento, lo que provocó atribuladas risas entre los astartes de las primeras filas. Siento no prometeros un gran banquete como el que recibí a los caballeros de antaño. Si tenemos suerte y le echamos un poco de atrevimiento, tal vez podamos asaltar la cocina del maestro Lewin y salir corriendo con algunos víveres frescos antes de empezar las labores diarias. Muchos de los ángeles oscuros rieron al imaginarlo y al recordar a Lewin, el refunfuñón tirano de las cocinas de la vieja Aldurug. El refunfuñón tirano de las cocinas de la vieja Aldurug. A pesar de que no era su intención, Sahariel se rió al recordar sus días de aspirante y al rememorar con afecto los pasillos y los patios de la fortaleza. Por primera vez desde que habían abandonado Sarosh, sintió unas ganas inmensas de volver a ver a Aldurug. Antes de que las risas se apagasen por completo, Luther se colocó el yelmo bajo el brazo derecho e hizo un gesto de aprobación hacia la guardia de honor. «Muy bien», dijo. «Vayamos a ver cuánto ha cambiado la vieja roca en nuestra ausencia». Sin decir más, Luther dio media vuelta y se dirigió a la carretera de acceso de la plataforma de aterrizaje con los hombros rectos y la cabeza erguida. La guardia de honor siguió sus pasos inmediatamente, y poco después el suelo resonó con el estruendo de cientos de pies acorazados conforme el resto del cuerpo iniciaba la marcha hacia la lejana fortaleza. Luther marchaba a la cabeza de la columna como un héroe vencedor que regresaba a Caliban cubierto de gloria en lugar de exiliado. Sahariel pensó que había representado una función digna de admiración, pero se preguntaba si habría conseguido convencer a alguno de sus hermanos. Fin de sección. ¡Ay, Este Mike Lee es bien maldito, bien maldito! ¿Se acuerda? Bueno, no sé si les pasó. Yo recuerdo haberlo comentado porque a mí me hizo recontra cagar lobo a las puertas. Siempre me voy a acordar de ese relato porque hoy empezó. Yo recuerdo que todos estábamos unidos
en el sentido de que los Dark Eldars, estos que eran los villanos, los antagonistas en el relato, eran súper malditos y torturadores y de paso como que afectaban niños. Y ahí me acuerdo que dije, puta, ya, cuando alguien es hijo de puta con los niños, ahí todos nos unimos contra él. Ya, no importa nuestras legiones, todos vamos a odiar a ese maldito que hace daño a los niños. Ya, estamos todos de acuerdo. Entonces como que ya la emoción de hay que ganarle a los malos, estos Eldars malditos, de paso todos slanecheados y qué sé yo. Y al final ganan así los protas y todo va espectacular y fiesta y llega el imperio y como que en las últimas 2 páginas todo se va a la mierda y es un final pero así horrendo. Y claro, así como dices, weón, he estado leyendo así como por 4 horas, así todo, y en los últimos 5 minutos me hace cagar Mike Lee, culiao. Pero muy bien en todo caso, ya lo digo así como performáticamente. Y aquí lo mismo, weón, estoy leyendo, de vuelta Caliban, de vuelta Alduruk, weón, y está el gran Luther y Zariel, y no está el león, no, puta, no puede ser mejor la weá. Y siento como si fuera la continua, no sé, pues como si estuviera jugando Witcher 4 y toca volver a Kaer Morhen y no sé, y tienes flashbacks del anterior juego y dices, weón, yo pasé por aquí y los grafiquitos eran un poco menos que lo que son ahora y te viene esa nostalgia y toda la weá, eso lo sentí ahora. Y de repente en un párrafo, bueno, aquí ustedes pueden ver, pues en este párrafo, así un párrafo, 1, 2, 3, 4, 5 líneas, como que todo lo que iba bien, y ay, verdad, pues que Luther volvió así como que está en mala con el león. Igual habían dicho un poco antes, cuando llevaba su espada Anochecer, ¡ay, tremendo nombre, qué grande Luther! Y que el león se le había regalado en tiempos mejores, y ahí dice, ay, verdad, pues tiempos mejores, ahora vivimos en tiempos interesantes. Entonces, qué terrible. Entonces, eso que le hacen a los niños los Drukaris es, creo, hasta lo más bueno que pueden hacer los Drukaris. Oh, pero qué horror, qué malditos esos Drukaris. Y otra cosa, ahí veo bueno, a ver, primero lo primero. A ver, que se llama Bienvenida a mi querida compatriota, Lady Luz Aurelian de Cirene, de la casa noble más cool que tú, consorte del primer calorgar aureliano de la 17ª Legión Astartes y primera dama de los portadores de la palabra, reina y soberana de Colchis, Lady Luz Aurelian, bienvenida. Y lo otro que iba a decir, y ahí todos calladitos, nadie ha dicho nada. A ver, aquí ya, todos estos de la comitiva de León, así los más pro, todos afeitados, ya, de la cabeza. Todos pelones, ¿ya? Y nadie dice, ay, no, solo los del caos son pelados y que no sé qué. Después, ya, digamos, no. Zariel, máximo héroe calibanita, así, el que le pegó al león calibanita sin ser un primarca. Ojo ahí, puta, el vengador del legendario héroe Amadís, el que salvó al león, como dice aquí, el grandioso y único Zariel. Cabeza afeitada. Ahí nos olvidamos, ¿no? Entonces yo estoy haciendo mi lista, ¿sí? Miren todos los afeitaditos que son héroes. Digo no más. Y lo que sí quería ver algo aquí. El Luther tenía los ojos oscuros y penetrantes como esquirlas de obsidiana pulida y el cabello negro azabache y completamente afeitado. Pero si habla de cabello negro azabache, yo me imagino que habla de afeitado del rostro, ¿no? O sea, tiene pelo en la cabeza, pero se ha quitado ¿qué se llama? El candadito que suele usar, pues, de bigote y chivito. Entonces, eso. Muy bien. No dice nada respecto a los casos porque sería spoiler. Oh, por Dios. Entonces me estoy adelantando. Y falta el... Ya, a ver, deme un momento. No. El poder de... Ay, San Agustín. Es lo que dice Lady Luz Aurelia. Ay, que me ha hecho gracia, hermano. No. Es que lo que pasa es que Jaden, nuestro joven lobo
protector de la loba, salvador de los lobos más jóvenes, maestro rúnico, sacerdote lobo, y etcétera, etcétera. Como que siempre andaba poniendo, creo que son super thanks o algo así, pero básicamente son como donaciones que haces en medio de la transmisión, ¿ya? Pero ya llegó un punto en el que como que donaba mucho, yo le decía, porque Jaden también, o sea, es joven, pues está estudiando y laburando, ¿ya? Y si alguien como que está estudiando y laburando, no es porque le sobre la plata, por supuesto, ¿no? Y además, puta, o sea, no es por victimizarnos ni nada, pero puta, estamos en LATAM. Entonces yo le decía, puta, Jay, o sea, agradezco todo, puta, y gracias, ¿no? O sea, que no se tome como una ingratitud ni nada, pero puta, ya donaste así, deja de donar. Puta, y Jaden así, supongo que a veces viene cuando recién le han pagado, parece. Y andaba muy generoso y claro, e hizo un meme que decía, es el poder de Fenris, no lo entenderías. Entonces de ahí quedó como meme, pues, y ahí Emilio agarró papas también y decía, como que donaba, y yo le decía, oye hermano, pero ya es suficiente, así. No, es el poder de Fenris, no lo entenderías. Entonces es ya como meme interno de la logia, lo del poder de Fenris, es el poder de la generosidad o algo así. Pero no, así inmortalizó la cuestión, así. Ay, señor, qué maravilloso. Ay. Ah, puta, y eso más voy a hacer. Espérenme, ya que estamos en esto, espérenme un segundo más y voy a poner el Gail. Por si empieza a manifestarse la cría de la disformidad. Ah, mire, y justo ahí San Agustín llamó a los refuerzos. Llegó ahí Mr. Scarnabot del Mechanicum. Bienvenido, amigo mío. La cría de la disformidad. Bueno, hoy no se ha manifestado. Y lo cual es muy bien. Yo creo que deberíamos dejar de mencionarla. Pero... le encanta la cría de la disformidad. Concha de su madre. Lo que pasa es que tú no vives aquí, weón. Si vivieras... Oye, es que... Claro, lo que pasa es que dentro de todo, en esta instancia es un recurso humorístico, finalmente, la cría de la disformidad. Pero, weón, es que como mi horario de paso es cambiante, y no sé, a veces me toca trabajar toda la noche y dormir en la mañana, ¿ya? O de repente sigo en la mañana, cosa estar un poco más cansado, dormir en la tarde y saber que voy a despertar para rememorar y luego irme a la pega, ¿ya? Pero, weón, justo cuando estoy durmiendo, como que se pone a gritar. Es que en realidad se pone a hacer despelote cualquier rato del día. Así que yo creo que aprovecharemos que por ahí ahorita, como decía Agustín, está con uso de estupefacientes y está viola. Entonces, vamos a continuar. Con su permiso. Pero ese es otro meme, la cría de la disformidad. Continúo. Oficialmente, se les había ordenado que regresasen a Caliban porque la Gran Cruzada estaba a punto de entrar en una nueva fase operativa y la Primera Legión necesitaba urgentemente nuevos reclutas para cumplir las tareas que el emperador había planeado para ellos. El León explicó que era necesario enviar a guerreros con experiencia a casa para acelerar el proceso de entrenamiento, y se redactó una lista de nombres que circuló por toda la flota. Tras poco más de una semana de ser desplegados en su primera campaña, Sahariel y más de 500 de sus hermanos, más de medio capítulo, descubrieron que habían sido excluidos. La noticia los pilló a todos por sorpresa. Sahariel lo había visto en los ojos de sus hermanos de batalla mientras se reunían en la cubierta de embarque para iniciar el largo camino de vuelta a Caliban. Si la legión necesitaba guerreros tan desesperadamente, ¿por qué los apartaban a ellos de las primeras líneas de combate? Entrenar a los reclutas era tarea de los ancianos, de hombres llenos de sabiduría que ya habían pasado su momento físico óptimo. Así es como se había hecho en su mundo natal durante generaciones, y a nadie le había pasado inadvertido que prácticamente todos los astartes enviados de vuelta eran de Caliban y no de Terra. El anuncio de que el mismísimo Luther sería el encargado de llevar a cabo la campaña de reclutamiento fue, irónicamente, lo que los convenció de que algo no iba bien. No tenía ningún sentido que Luther, el hombre que había sido la mano derecha de Johnson durante décadas y que se había llegado a convertir en el número 2 de la legión a pesar de no ser un Astartes, abandonase la cruzada para entrenar a los jóvenes reclutas en Aldurug.
Lo estaban enviando lo más lejos posible del león y al resto del cuerpo lo estaban exiliando con él. Siguieron sus órdenes a rajatabla, sin hacer preguntas y sin vacilar, tal y como se les había entrenado. Pero Sahariel veía la duda en el interior de todos sus hermanos de batalla. ¿Qué hemos hecho? ¿En qué le hemos fallado? Pero Luther les dio poco tiempo para especular. Una vez que la ira de Caliban entró en el espacio disforme, estableció un riguroso régimen de mantenimiento del equipo, de entrenamiento, de combate y de preparación mental que redujo el tiempo libre al mínimo. A efectos prácticos, parecía que el número 2 de la legión le había tomado la palabra al primarca y pretendía cumplir su tarea de la mejor manera posible. Cuando no estaba inspeccionando el equipo o supervisando los ejercicios de combate, Luther se pasaba el resto del tiempo aislado en sus aposentos, diseñando planes para supervisar los entrenamientos en Aldurch. Sahariel estaba tan ocupado como el resto, aunque pronto se vio exento de los aspectos más mundanos de las inspecciones a bordo de la nave y de las prácticas de preparación mental para entrenar sus poderes psíquicos bajo la tutela del hermano bibliotecario Rafael y para ejercer como ayudante de campo de Luther extraoficialmente. Había recibido la orden poco después de comenzar el viaje. Luther necesitaba un asistente que lo ayudase con las órdenes para el nuevo plan de entrenamiento y para organizar las actividades a bordo de la nave. Había escogido a Sahariel personalmente para el puesto. La mayoría dieron por hecho que había escogido al joven Astartes por sus hazañas compartidas durante el intento de asesinato de los Saroshi en el buque insignia del primarca, la Razón Invencible. Y tenían razón, pero no por las razones que ellos imaginaban. Los Saroshi eran gentes de gran cultura que ocultaban un terrible cáncer en el corazón de su civilización. En algún momento durante la pesadilla conocida como la Era de los Conflictos, sellaron un pacto con una terrible entidad a cambio de su propia supervivencia. Cuando los Ángeles Oscuros asumieron la tarea de dar forma a la sumisión de Sarosh, los líderes del planeta intentaron asesinar a su primarca metiendo a escondidas una cabeza atómica en su buque insignia. Si Luther y Sahariel no hubiesen descubierto la bomba y no se hubiesen encargado de ella, la legión habría recibido un golpe catastrófico. O eso se decía. Luther nunca mencionó el incidente durante lo que duró el viaje de regreso a Caliban, pero el asunto flotaba en el aire entre ellos. ¿Habría sospechado Johnson la verdad? ¿Fue esa la razón por la que decidió alejar a Luther? ¿Estaba castigando a Sahariel también en virtud de su relación con aquel incidente? No había forma de saberlo. Fin de sección. Primero, bienvenido a nuestro querido amigo, dejador de espadas en el suelo, pequeño Horus Aximand. Bienvenido, amigo mío. Efectivamente, estamos en directo. Llega usted para que se forme ya que está San Agustín, se ha formado con usted más y con Scarnabot la Divina Trinidad, la Santísima Trinidad gallega. Así que estamos con todo dado para el éxito. Ojo, y éxito para usted, querido Archimagos Dominus, en esa misión triple S, délo todo. Y después nos cuenta así cuán bien le ha ido en la universidad. Por favor. Prácticas intelectuales son aplaudidas, motivadas, así que éxito total. Su mente es más fuerte y veloz. Lo que le iba a decir el Lady Luz, porque razón aquí, razón allá, habla de la razón de la nave, ¿verdad? La razón invencible. Ojo que aquí en el texto está la causa invencible. Mire, aquí se lo resalto, ahí. No sé si se llega a ver bien, pero causa invencible. Solo que yo ya había ojeado un poco con tan buena suerte que justo leí en un par de ocasiones, ni siquiera solo una vez, causa invencible. Y ahí dije, momento. Todavía me acordaba que habíamos tirado la talla con causa, así, porque justo estaba este compa, el P causa, y habíamos dicho, sí, es que es la causa invencible, que no sé qué. Y bueno, en la versión editada cambié por razón. Y me acuerdo porque tuve que cambiar un montón de veces y estaba emputecido de cambiarle. Pero aquí le han puesto causa nuevamente, no sé por qué. Como cabeza a los hombros. Y a ver. Get that education, bro. Me encantó esa frase. La voy a parafrasear ocasionalmente. Cuando alguien diga que está yendo a clases, así, get that education, bro. Excelente. Ya. Ve y...
A ver, denme un segundo. Oh, ¿verdad que ahora ya no puedo sapear tan disimuladamente como antes cuántas páginas faltan? Porque ahora podría spoilearles. ¡Ja, ja! Muy bien, tendré precauciones al respecto. Pero bueno. A ver, entonces, ya, aquí nos han hecho una pequeña recapitulación de lo último del anterior libro, ¿no? Y lo de la bomba y toda la cuestión, y que el león andaba después o sea, Luther le fue a contar toda la cuestión al león. El león, me acuerdo que lo miraba feo a Sahariel cuando se enteró, incluso Sahariel le dio cosa así de que lo mire tan feo el león. Pero... ¡ay! ¡Qué complicado! Entonces, continuamos. Aquel espaciopuerto era uno de 5 en un perímetro de 200 kilómetros cuadrados alrededor de la fortaleza de la Legión, Aldurug. Sahariel recordaba un tiempo en el que todo aquel terreno estaba cubierto de espesos bosques repletos de plantas y de bestias letales. Los paleontólogos imperiales consideraban que Caliban era un mundo de muerte, un planeta que no solo era peligroso, sino que además era hostil para la vida humana. Todos los días era una lucha por la supervivencia, y la vida era dura y muy a menudo corta. Pero la humanidad logró sobrevivir gracias al valor y al sacrificio de las órdenes de caballería del planeta. Lionel Johnson unió a todas las órdenes de caballería bajo su liderazgo y dirigió una exitosa campaña para erradicar a los monstruos más mortíferos de Caliban, pero el golpe final lo asestó el Imperio. Los servidores del emperador descendieron sobre el planeta con enormes máquinas que despejaron decenas de kilómetros de bosque al día y que dejaban a su paso tierra vacía y sin vida. Después construyeron minas, refinerías y manufactorums listos para transformar los abundantes recursos del planeta en vital material bélico para la cruzada del emperador. Para abastecer la expansión industrial, que crecía considerablemente de manera vertical y horizontal año tras año, se fueron levantando ciudades y los pueblos y aldeas se fueron quedando vacíos, ya que sus ciudadanos eran trasladados a puestos donde pudiesen servir mejor al imperio. En el pasado, más de 2 decenas de aldeas y de emplazamientos habían abastecido las fortalezas de Aldurug y le habían proporcionado de todo, desde alimentos hasta prendas de vestir, metales y medicinas para que los caballeros pudiesen desarrollar sus habilidades y defender sus tierras de las bestias. Ahora todo aquello había desaparecido. Las tierras que rodeaban la fortaleza se habían nivelado y se habían transformado en un vasto complejo militar y logístico. A Sahariel le costaba recordar dónde estuvieron situadas cada una de las aldeas en su día. Ahora, además de los espaciopuertos, había centros de entrenamiento, barracones, arsenales, almacenes y centros de mantenimiento que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, todos dedicados a abastecer a la legión con los hombres y el equipo que necesitaban para desempeñar su papel en la Gran Cruzada. Incluso a esas horas de la noche, el destacamento pasó casi inadvertido entre la bulliciosa actividad que rodeaba la fortaleza. Los cargueros y las lanzaderas iban y venían por los distintos espaciopuertos y las estaciones orbitales, trasladando los suministros y el personal destinado a las primeras filas. Los Ángeles Oscuros pasaron largos convoys de transportes de armamento y material y de camiones de abastecimiento que iban y venían de las plataformas de aterrizaje. Secciones de vehículos blindados pasaban a toda prisa en dirección a los centros de clasificación al sur de la fortaleza o hacia los campos de entrenamiento. Perdón. Es que aquí dice hacia los campos de entrenamiento. No creo que sea una palabra, no, sí está mal ya. O hacia los campos de entrenamiento de las unidades auxiliares del ejército imperial de la Legión. En un momento dado, un regimiento de nuevos reclutas se detuvo y se apartó rápidamente de la carretera para dejar pasar a los astartes. Los jóvenes y las mujeres, con sus nuevos e impolutos trajes de combate, observaban con la boca abierta a los gigantes y a la figura con armadura dorada que los dirigía. Marcharon bajo la lluvia y el viento durante 10 kilómetros. Atravesaron muros de cerramiento de permacemento tachonados con generadores de escudos de defensa y emplazamientos de artillería automatizados. Cuanto más se acercaban a Aldurug, más densos y altos se volvían los edificios, hasta que finalmente los astartes se encontraron descendiendo por unos cañones artificiales iluminados únicamente por unos globos de luz. Pero Aldurug se alzaba sobre todo lo demás. Era un bastión de fuerza y de tradición rodeado de un mar de constantes cambios. Sus flancos de granito habían quedado descubiertos gracias a las máquinas de construcción imperiales.
Incluso ahora, las titánicas excavadoras escalaban sus escarpados laterales, recortando los salientes y abriendo túneles profundos en la roca mientras la fortaleza continuaba expandiéndose hacia el corazón de la montaña. Sahariel había oído hablar de un plan para crear una serie de puertas a sus pies que proporcionarían acceso a los niveles subterráneos de la fortaleza, así como unos ascensores que transportarían a sus ocupantes hasta el centro de la fortificación en cuestión de segundos. Por muy útil que pudiese parecer, aquella idea le resultaba un tanto ofensiva. Los caballeros de la Orden habían recorrido el trayecto que ascendía por el camino del errante hasta las puertas del castillo durante siglos y habían adquirido gran importancia en sus leyendas y tradiciones. Sus hermanos podían utilizar los transportes si lo preferían. Él tenía la intención de recorrer la vía construida por sus antepasados mientras fuese capaz de hacerlo. Para su alivio, la fortaleza todavía no había cambiado tanto en los años que había estado ausente. En la base de la montaña, elevándose de manera incongruente a ambos lados de una calle estrecha y pavimentada que atravesaba dos altísimos barracones, se alzaban los antiguos y erosionados menires que indicaban el inicio de la vieja calle. Las vetustas rocas representaban el principio y el final de las etapas del viaje de un caballero. El menhir de la izquierda mostraba a un orgulloso caballero que avanzaba con paso decidido hacia el mundo, pistola y espada sierra en mano. El de la derecha mostraba a un guerrero cansado y herido, con la armadura y las armas maltrechas, arrodillado, pero con la cabeza erguida, contemplando su vuelta a casa. Sahariel sonrió al ver cómo Luther deslizaba los dedos suavemente sobre el menhir de la derecha mientras pasaba, una tradición que se remontaba a los albores de su hermandad. Él también repitió el gesto. Al sentir la suavidad de la piedra bajo las puntas de los dedos, pensó en todas las generaciones de antepasados que habían hecho lo mismo durante milenios. La tormenta amainó mientras recorrían la estrecha y curva calle. Aunque el viento seguía meciendo sus túnicas y tirando de sus capuchas mientras las nubes palidecían con la primera luz del alba. La subida, aunque larga, acabó más rápido de lo que Sahariel esperaba. Después de lo que parecieron solo un par de horas, se encontró en una plaza amplia y pavimentada que en el pasado había sido un claro arbolado en el que, en su día, los aspirantes a la orden tenían que pasar una larga y angustiosa noche ante las puertas del castillo. Ahora, a medida que los ángeles oscuros se aproximaban, esas puertas se abrieron de par en par, y Sahariel vio con sorpresa que el patio que había al otro lado estaba repleto de filas de jóvenes reclutas formados para crear un pasillo que conducía a los pies de la ciudadela externa del castillo. Se notaba que se habían congregado de manera apresurada. Muchos de ellos observaban a los recién llegados con una mezcla de curiosidad y de sorpresa. Luther condujo a sus guerreros por el pasillo de hombres como si hubiese estado esperando aquella improvisada asamblea desde el principio. Al otro extremo de la larga línea de reclutas aguardaban dos figuras, una débil y encorvada a causa de la edad, y la otra cubierta con una armadura oscura y envuelta en una túnica con adornos de oro. Luther se detuvo a una respetuosa distancia de ambos y, tras él, el cuerpo de Astartes lo imitó con el estruendo de sus pies acorazados. En ese instante, los reclutas reunidos se arrodillaron e inclinaron la cabeza ante el caballero dorado. Desde la torre de entrada sonó una trompeta, la señal tradicional de que un caballero regresaba a casa tras una larga y peligrosa misión. El maestro Remiel, en los últimos tiempos gobernador del castillo de Aldurug, también se arrodilló ante Luther. Tras él, Lord Cypher inclinó la cabeza en señal de respeto hacia el número 2 de la legión, aunque Sahariel advirtió un leve atisbo de recreación en los ojos del guerrero. Cypher no era un nombre, sino un título, uno que se remontaba a los primeros días de la orden. Su papel era el de conservar las tradiciones, las costumbres y la historia de la hermandad, así como mantener la integridad de los altos misterios, las tácticas avanzadas y las enseñanzas compartidas con los iniciados más veteranos. Puesto que se trataba de la personificación literal de la orden y de sus creencias, una vez que alguien recibía el cargo de Cypher, renunciaba a su propio nombre. Él era la piedra de toque de la hermandad, un caballero de gran experiencia y sabiduría que poseía poco poder real, pero ejercía una gran influencia en la organización. El Lord Cypher actual era un enigma todavía mayor que los demás, principalmente a causa de su juventud y su falta de antigüedad en la hermandad.
Cuando Lionel Johnson se convirtió en el gran maestre de la orden, todo el mundo esperaba que nombrase al maestro Ramiel para su puesto. Al maestro Ramiel para su puesto. Sin embargo, escogió a un caballero menos conocido y más joven que Luther o que muchos otros hombres de alto rango. Se dijo que el nuevo Cypher había recibido entrenamiento en una de las fortalezas menores de la orden, cerca de los peligrosos bosques del norte en los que abundaban las bestias, pero incluso eso no era más que un rumor. Nadie entendía la decisión de Johnson, pero tampoco nadie tenía motivos para quejarse. Según se decía, el Cypher actual era una figura más dada a recluirse y más erudita que los anteriores portadores del título, y se pasaba largas horas enfrascado en las bibliotecas y en las salas de archivos del castillo, aunque las 2 pistolas que llevaba en el cinturón indicaban que era tan capaz de luchar como cualquier otro miembro de la hermandad. Luther parecía realmente sorprendido ante el gesto de lealtad del maestro Ramiel. De inmediato dio un paso hacia adelante y extendió la mano. ¿Problemas con las rodillas, maestro?, dijo. Por favor, deje que lo ayude. Miró a ambos lados y vio a las filas de reclutas arrodillados. ¡Levantaos por el león! Y su voz resonó por las paredes de la ciudadela. ¡Somos todos hermanos! ¡Nadie está por encima de nadie! ¿No es así, Lord Cypher? Cypher inclinó la cabeza a modo de reconocimiento una vez más. Así es, respondió con voz tranquila y con una leve sonrisa dibujada en el rostro. Y eso es algo más que todos debemos recordar. El maestro Ramiel observó por un momento la mano estirada de Luther. Vacilante, aceptó la oferta y se levantó con rigidez. Había envejecido mucho en los últimos años y parecía casi diminuto entre la inmensa figura de Cypher y la estatura aumentada de Luther. Como la mayoría de los miembros más antiguos de la orden, Ramiel había sido aceptado en la Legión, pero era demasiado viejo para recibir la semilla genética de los Ángeles Oscuros. Sorprendentemente, se negó incluso a recibir el aumento y el rejuvenecimiento físico básico que hombres como Luther habían experimentado. Era un producto de una era pasada, una era que se perdía en la noche de los tiempos. «Bienvenido a Alduruk, hermano», saludó Ramiel a Luther. Su voz se había vuelto ronca con la edad, lo que hacía que su tono pareciese más severo e intimidante. «El capitán a bordo de la ira de Caliban nos informó de vuestra inminente llegada, pero no hemos tenido tiempo suficiente para organizar una bienvenida como es debido». Después alzó el rostro con la puntiaguda barbilla y miró a Luther con un gesto orgulloso y casi desafiante. «Los reclutas están listos para la inspección. Espero obtener vuestra aprobación». Por primera vez, Sahariel advirtió la ligera tensión que se respiraba en el patio. Por la ligera rigidez en los hombros de Luther, supo que él también lo había notado. El joven Astartes observó detenidamente a los reclutas reunidos y comprendió que la improvisada bienvenida de Ramiel podría haber sido una manera de enviarle un mensaje al cuerpo también. El maestro Ramiel cree que León ha perdido la fe en él también. ¿Por qué si no iba a enviar a Luther y a medio capítulo de Astartes de vuelta a Caliban para encargarse del entrenamiento de los reclutas?, pensó Sahariel. El joven Astartes nunca antes había cuestionado las órdenes de su primarca. La mera idea de que Johnson pudiese cometer errores era inconcebible. Pero ahora, un terrible presentimiento hizo que se le pusieran los pelos de punta. A Luther, en cambio, no parecía afectarle el tono de Ramiel y rió agarrando el brazo del maestro afectuosamente. «Seguramente habrá olvidado usted más sobre cómo entrenar a los hombres para la batalla de lo que yo sabré nunca, maestro», dijo bien alto para que todos le oyesen. «Hemos venido a ayudaros a entrenar a más reclutas, no a entrenarlos mejor». Luther se volvió hacia los hombres formados y sonrió con orgullo. «El emperador ha hablado, hermanos. Espera grandes gestas de nuestra legión y nosotros le demostraremos que los hombres de Caliban son dignos de su consideración. La gloria os espera, hermanos. ¿Tenéis la lealtad y el honor necesarios para ganárosla?» «Sí», respondieron todos los reclutas con un grito irregular. Luther asintió con orgullo. «No esperaba menos de los alumnos del maestro Ramiel», dijo. «Pero el tiempo apremia y todavía queda mucho trabajo por hacer. La gran cruzada no espera a nadie, y en breve mis hermanos y yo tendremos que regresar a la gran batalla. Nuestra intención es llevarnos con nosotros al mayor número de reclutas posible. El león os necesita.
Nosotros os necesitamos, y a partir de hoy os pondremos a prueba como jamás os habían puesto antes. El discurso causó un gran revuelo entre los reunidos, no solo entre los reclutas, sino también entre los ángeles oscuros que rodeaban a Sahariel. Mirase donde mirase, veía expresiones de determinación y de orgullo. Ay, perdón, un segundo. Ay, es que justo ahí se estaba manifestándola. Ya. Mirase donde mirase, veía expresiones de determinación y de orgullo. Las palabras de Luther habían transformado la atmósfera en el patio en un instante. Incluso al maestro Remiel parecía haberlo emocionado el tono entusiasta del número 2 de la Legión. El destacamento también lo sintió. Por primera vez veían un noble propósito en su misión en Caliban. No habían sido olvidados. Pronto regresarían a las estrellas junto a sus hermanos a la cabeza de un ejército que habían ayudado a crear. Un ejército que conduciría a la primera legión a los anales de la leyenda. Luther habló de nuevo, esta vez con un férreo tono de mando. «Hermanos, romped filas», ordenó. «Retomad vuestra meditación matinal y preparaos para el ciclo de entrenamiento de hoy. Os encontraréis con una gran cantidad de nuevos desafíos conforme vaya progresando el día, de modo que estad preparados para cualquier cosa». Bajo la atenta mirada del maestro Remiel, los reclutas se marcharon rápido y en silencio del patio. Los astartes del destacamento de formación permanecieron en sus filas esperando las órdenes de Luther. Sahariel lo observó mientras intercambiaba unas palabras con Remiel cuando el último de los reclutas se hubo marchado. Lord Cypher desapareció en algún momento durante el corto discurso de Luther. El joven Astartes ni siquiera se dio cuenta de cómo o cuándo se había marchado. Al cabo de unos instantes, Remiel se inclinó ante Luther y se retiró. El número 2 se volvió hacia los astartes que seguían esperando con expresión seria. «Bien, hermanos, ahora ya veis el reto que nos espera», dijo con una ligera sonrisa. «Cuanto antes terminemos aquí, antes regresaremos a la lucha, de modo que no pienso perder ni un solo minuto. Dirigíos a los campos de entrenamiento inmediatamente. Vamos a poner a prueba a estos jóvenes». La guardia de honor de Luther inclinó la cabeza y rompió filas. El resto del destacamento lo siguió. Justo cuando Sahariel estaba a punto de darse la vuelta para marcharse, Luther lo llamó. «Unas palabras, hermano», dijo el caballero al tiempo que le indicaba que se acercase. Sahariel se reunió con Luther mientras el resto del cuerpo abandonaba el patio. El número 2 de la Legión le explicó brevemente las partes del plan de entrenamiento que pretendía implementar en el transcurso del día. «Coordinaos con el maestro Remiel para garantizar que todos los instructores son informados de los cambios», dijo. «Voy a tener que dejar toda la puesta en práctica en tus manos, hermano. Por ahora estaré ocupado averiguando lo que ha sucedido en la fortaleza en nuestra ausencia». «Por supuesto», respondió Sahariel sorprendido y halagado de que Luther depositase tanta confianza en él. A pesar de la responsabilidad que aquello suponía, por primera vez desde la batalla de Sarosh se encontraba animado. En aquel momento, los dos se encontraban solos en el inmenso patio. Luther miraba al vacío y tenía la mente en otros asuntos. Sin pensarlo, Sahariel dijo: «Bien hecho, hermano». «¿A qué te refieres?», Luther miró al joven Astartes con socarronería. «A lo que has dicho hace un momento», respondió Sahariel. «Ha sido muy inspirador. La verdad es que muchos de nosotros teníamos los ánimos algo bajos desde que dejamos la flota. Nosotros... Bueno, es agradable saber que no estaremos aquí demasiado tiempo. Estamos ansiosos por regresar a la cruzada». Mientras Sahariel hablaba, la mirada de Luther se fue apagando. «Ah, eso», respondió con la voz igualmente apagada. Para sorpresa del joven Astartes, Luther se volvió y miró al cielo nuboso. «Era todo mentira, hermano», dijo con un suspiro. «Hemos caído en desgracia y nada de lo que hagamos aquí podrá cambiarlo. Para nosotros, la gran cruzada ha terminado». Fin del capítulo. Fin del prólogo. ¡Ay! Otra vez lo hizo Mike Lee. Puta. Nuevamente me pasó lo mismo. Estaba así como que contento. Este último pedacito de página y... ¡puf! Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Puta, y justo, ¿saben qué es lo peor? Bueno,
primero fue bonito porque llegaron a las puertas y nos dicen, ¿no? Donde antes habían tenido que esperar toda una noche para entrar a Alduruk y qué sé yo. Y si recuerdan, era en ese mismo lugar donde plantonearon toda la noche y Zariel, Nemiel y supongo que algunos chicos más lograron pasar la prueba. Vino el maestro Remiel y les dijo, oye, vos sabes por qué has pasado la prueba. ¿Por qué? Porque tu mente es más fuerte, porque vuestra mente es más fuerte. Ahí nació la frase que hemos tomado como logia, ¿no? Y ya, qué bonito eso, ¿no? Y después volver, las trompetas que eran la clásica fanfarria cuando volvían los caballeros de una misión importante. Lo mismo había pasado cuando volvió Amadís la primera vez, no cuando volvió de la bestia de Endriago, ¿no? Entonces las mismas trompetas. Entonces ahí tiene cuestiones de rememoración, así como sus invitaciones al flashback. Bacanes, ya, qué bien, todo bonito. Luego llega Luther y está el maestro Remiel, ¿no? Y está viejito y se agacha y toda la cuestión. Y aquí Luther, puta, que es bacán el Luther. Es un verdadero líder, pues. Ya es más o menos como, es que hace lo mismo que hace Horus cuando llega donde Nathaniel August. O sea, no lo mismo, pero en esencia es algo muy similar. Horus llegaba y le decía, pero Nathaniel, por favor, no te arrodilles, hermano, si estamos aquí entre iguales, ¿puedo llamarte Nathaniel? Sí, oh, ya, gracias, Horus. Puta, y queda como un príncipe. Y aquí llega Luther y le dice, ¿no? Oiga, maestro Remiel, aquí usted es el sabio, usted tiene aquí la sabiduría y nosotros no hemos venido a entrenar mejor, hemos venido a entrenar más, a ayudarle a usted, así, pero nosotros aquí no lo vamos a reemplazar, nada. O sea, palabras de un líder, pues, el weón que está haciendo sentir bien a los que, puta, igual, Luther es el segundo, mal que mal, de la legión y podría llegar aquí, ya sabes qué, viejo culeo, anda a hacer tus weas, aquí yo la llevo. Puta, el león prácticamente hubiese hecho eso, ¿no? Pero aquí no, Luther no es un jefe, pues es un líder, un weón carismático, un weón que sabe tratar con gente, ¿ya? Incluso hace participar. ¿No cree usted, Lord Cypher? Sí, tiene razón. Entonces ahí vemos un weón, un líder natural, pues. No como otros, no voy a seguir porque después mis amigos de la primera van a pensar que estoy contra ellos porque insulta al primarca, se olvidan de que en realidad yo juzgo a todos los primarcas que he conocido, por supuesto, a los que no he conocido no los puedo juzgar todavía, pero capaz lo haga, ¿ya? Entonces, qué sé yo, Entonces, eso. ¿Quién quiere la tonta Texas? Antes todo esto era campo. Y en real, antes todo esto era bosque. Ay, señor, pero es real. Oye, a todo esto fallé en la misión. O sea, hasta ahora he fallado, pero no quiere decir que sea una falla de por siempre. De que tenía que aprender a cantar tiempo. ¿Qué es? Cambios extraños era, ¿no? La canción de Luther. Conforme avancen las lecturas, cada vez vamos a entender menos a León. La pregunta es si algún autor lo entenderá así. Bueno, es que igual, no sé, yo siento que ha sido bien revelador, igual ¿qué les digo? La novela corta esta que hemos leído del el Rey Lobo, que es junto con, o sea, donde aparece el león, y ahí, o sea, no lo quiero justificar nada, pero he entendido más del león, y claro, es como... Es el hijo que se va a esforzar infinito por caerle bien a su papá y su papá ni así lo va a querer más. Así, sí, te estás esforzando. Ah, sí, estás siguiendo todas mis reglas al pie de la letra. Ya anda a jugar con caca. Igual quiero más al otro, porque justamente en lugar de andar siguiendo cuadradamente las órdenes como vos, tiene iniciativa. Y claro, y el otro así llorando, ¿no? Entonces, cambios extraños. Voy a retomar la práctica, Lady Luz Aurelian, porque... Virgilio de Cirene siempre paga sus deudas. ¡Oh! Mira, llega el príncipe del caos indivisible, Yoriel. Bienvenido, querido príncipe. Un gusto tenerlo presente. Muy bien. Entonces vamos a proceder antes de que me olvide con la sapeada. ¿Ya? Entonces, va... Ah, pero... Puta, ahí está. Bueno, por hacerlo a la rápida, no me preparó bien con esas cuestiones, pero, a ver, tranquilos. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Tenemos que buscar una fotito aquí para que quede todo bonito. Aquí está, por suerte yo ya sabía cuál quería.
Ángeles caídos, es lo que estamos leyendo. Igual para hacer un prólogo lo sentí como... Bueno, es que lo estoy comparando con la anterior novela, ¿no? Iba a decir que lo sentí largo, pero en sí creo que toda la información que tuvo estuvo precisa, así no, no se excedieron con descripciones arquitectónicas o de ropa, así que bien por ese lado. Ya, entonces... Ya, aquí estamos para la sapeada. Saludos, querida gente de Terra. Es un gusto poder saludarles nuevamente después de tanto tiempo que ha transcurrido. Me imagino que ustedes han experimentado grandes aventuras y han sido protagonistas de grandes proezas en este tiempo, ya que son gente que, como he oído, vive tiempos interesantes. Bueno, pues resulta que quienes viven tiempos interesantes generan gran resiliencia y se convierten en personajes dignos de ser rememorados. Pero bueno, no les digo nada novedoso, simplemente confirmo algo que ustedes saben muy bien. Sin embargo, creo que de una u otra forma son tiempos difíciles para todos. Espero que ustedes puedan afrontar sus dificultades con éxito, con el mayor de los éxitos, y se los deseo con una sinceridad total, absoluta, amigos míos. Con la sinceridad que prácticamente es la de alguien cuyos sentimientos rayan en los celos. ¿Por qué os digo esto? Porque tal como en alguna ocasión me ocasionaron problemas los celos que sentía para con mi hermano Lionel Johnson, ahora siento algo de celos con ustedes, ya que ustedes parecen pasar por dificultades que tienen solución, mientras que yo me veo prácticamente en un callejón sin salida. Sin embargo, todavía es pronto. Supongo que todavía estoy construyendo una serie de historias que deben ser vividas y posteriormente rememoradas. Así que estaremos en contacto, querida gente de Terra, ya que siempre es una alegría poder dirigirme a ustedes. Llega a ser una especie de catarsis. Y no se preocupen, también hablarán con el hermano Sariel. Estoy más que seguro que él sentirá también una gran alegría al volver a dirigirse a ustedes. De momento me retiraré, ya que tengo muchos asuntos de los que preocuparme. Una mente ocupada es una mente que se mantiene más saludable. Así que iré a ocuparme. Ocúpense ustedes también de la mejor forma y disfruten de la historia, querida gente de Terra. Sepan que en el próximo capítulo, capítulo 1, serán testigos de preparativos para la guerra. El mayor de los éxitos, gente de Terra, y crean o no, estaba ansioso por decirles algo, por repetírselos. Vuestra mente es más fuerte. Recuérdenlo, yo siempre lo recuerdo. Hasta la próxima. Ah, sí. Muy bien, entonces, a ver, bueno, bienvenido a nuestro Tecnomarine White. Hay una novela donde León es protagonista y creo que llegué como a un sexto de la novela y el León casi no había dicho nada. Ya, mira, con respecto a su pregunta, querido príncipe Yoriel, si yo le dijera ahorita que sé exactamente cómo, estaría mintiendo. Ya, mira, a ver, espera un poquito. Uy, hay una configuración que no sé si he activado porque soy entero ahueonao. Ay, pero ¿cómo están botando la basura? Están botando cuerpos. Qué wea la gente. Ya, haremos una cosa para tranquilidad del pueblo. Veremos. Voy a finalizar la transmisión ahora porque igual podemos leer un capítulo más, ¿ya? Entonces, voy a finalizar ahora. Empezamos otra con el siguiente capítulo. Debería ya quedar la rememoración ahí registrada. Ahí tengo que hacer unas operaciones, Yoriel. Igual entra a la siguiente transmisión porque vamos a hacer pruebitas. Ya primero 5 minutos o 10 minutos de transmisión vamos a hacer pruebas, lo que demoremos, y ahí vemos, ¿ya? Entonces por ahora voy a finalizar y nos vemos en 2 minutos, ¿ok? Cualquier cosa ahí estamos hablando por el chat.